Ensalada Waldorf saludable y fácil, con muy pocos ingredientes. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada comenzamos con la base de nuestra ensalada, la lechuga. Vamos a tomar una lechuga fresca, la lavamos bien para eliminar cualquier suciedad y la secamos con cuidado. Usando el método de desinfección de nuestra preferencia, la desinfectamos. Ahora pasamos a las manzanas. Vamos a usar una manzana verde y una roja, dos variedades que no solo le darán un toque de color, sino también una mezcla perfecta de sabores. La manzana verde tiene un sabor ligeramente ácido y refrescante, mientras que la roja es más dulce y jugosa. Ambas son una excelente fuente de fibra, lo que ayuda a la digestión y nos mantiene satisfechos por más tiempo. Para prepararlas, simplemente las lavamos bien, les quitamos el corazón y las cortamos en rodajas finas. Luego las cortamos en bastones delgados. Vamos a reservar las manzanas en un recipiente con agua y limón, de esta manera evitaremos su oxidación. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial. En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido y así no te perderás nada de lo que suba. Pasemos ahora a los tallos de apio. El apio es un vegetal muy refrescante y lleno de agua, lo que lo convierte en una excelente opción para mantenernos hidratados. Además, es bajo en calorías y tiene propiedades antiinflamatorias. Para preparar el apio, simplemente lo lavamos bien, le cortamos las puntas y lo cortamos en rodajas finas o en trozos pequeños. El apio le dará a nuestra ensalada un toque crujiente y ligero, añadiendo una textura diferente que contrasta muy bien con las manzanas y la lechuga. Ahora, vamos a añadir una taza de uvas. Las uvas son una fruta pequeña, pero cargada de sabor y beneficios. Son ricas en antioxidantes, como el resveratrol, que ayuda a proteger el corazón y mejora la salud celular. Las uvas también añaden un toque de dulzura natural a la ensalada, lo que equilibrará perfectamente los sabores más ácidos de las manzanas y el apio. Simplemente las cortamos por la mitad para facilitar su consumo y las reservamos. En la descripción de este video tienes la lista completa de los ingredientes, con las cantidades exactas y algunos detalles importantes. Es un recurso súper práctico para que prepares esta receta sin complicaciones. Vamos a usar 100 gramos de nueces, que son ricas en grasas saludables, especialmente en ácidos grasos omega 3, los cuales son muy beneficiosos para la salud cardiovascular. Las picamos en trozos pequeños, sin hacerlas polvo, para que aún se sientan al masticar. Esto le dará un toque crujiente a nuestra ensalada que la hace aún más sabrosa. Es el momento de retomar la lechuga. Con la ayuda de un centrifugador de verduras o toallas de cocina la secamos. Luego la cortaremos en tiras delgadas. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, el apio, las uvas, las manzanas y las nueces. Para finalizar como aderezo, agregamos 300 gramos de yogur griego natural, 3 cucharadas de miel de abejas y una pizca de sal. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Esta ensalada es perfecta para acompañar una comida ligera. Puedes disfrutarla con un pollo a la parrilla, pescado o incluso una pieza de carne magra. Si prefieres algo más ligero, la ensalada puede ser el plato principal por sí sola, especialmente si estás buscando algo refrescante y lleno de energía. Espero que esta receta te haya gustado tanto como a mí me gusta prepararla. Si te animas a hacerla, no dudes en contarme cómo te quedó.
Solo 6 ingredientes, ensalada dulce y deliciosa. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada comenzamos con el repollo. Usamos un repollo pequeño que le va a aportar a nuestra ensalada una base crujiente y fresca. El repollo es una verdura que tiene muchos beneficios, es bajo en calorías, pero muy alto en fibra, lo que ayuda a la digestión y a mantenernos saciados. Para prepararlo, primero lavamos bien el repollo, le quitamos las hojas exteriores si están dañadas, y luego lo cortamos en tiras finas. Puedes cortar el repollo tan fino o grueso como prefieras, dependiendo de la textura que te guste más en tu ensalada. El repollo le va a dar un toque crujiente y ligero que va a complementar perfectamente la dulzura de las frutas y la suavidad del yogur. Una vez tenemos el repollo listo, lo ponemos en un recipiente. Y usando el método de desinfección de nuestra preferencia, lo desinfectamos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Ahora vamos con el mango, una de las frutas más deliciosas y nutritivas que podemos incluir en una ensalada. Usamos un mango grande y maduro, que es una excelente fuente de vitamina C, vitamina A y antioxidantes como los carotenoides, que ayudan a mejorar la salud ocular y la piel. Para prepararlo, cortamos el mango en dos, retiramos el hueso y luego lo cortamos en cubos pequeños. El mango le aportará frescura, dulzura y jugosidad a nuestra ensalada. Pasemos ahora a las manzanas rojas, que también van a aportar una textura crujiente y un sabor refrescante. Para prepararlas, las lavamos bien, les retiramos su cáscara, el corazón y las semillas. Luego las cortamos en cubos pequeños o en rodajas finas, según lo que prefieras. Las manzanas rojas aportarán un toque crujiente que contrastará perfectamente con la suavidad del mango y la cremosidad del yogur. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el repollo o col blanco escurrido, el mango y la manzana roja. Para finalizar como aderezo agregamos 320 gramos de yogur griego natural y 2 cucharadas de miel de abejas. Asimismo, agregamos 100 gramos de uvas pasas. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Esta ensalada es increíblemente versátil y se puede acompañar con muchos platillos. Es perfecta para acompañar carnes a la parrilla, como pollo, cerdo o pescado. Espero que esta receta te haya gustado tanto como a mí me encanta prepararla. Si decides hacerla, no dudes en contarme cómo te quedó. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande y a disfrutar de esta ensalada fresca, llena de sabor y beneficios para la salud.